¿Qué entendemos entonces por retroalimentación? La retroalimentación está dentro de este proceso de mediación. Efectivamente, cuando nosotros trabajamos con la intención de mediar el aprendizaje, de acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, vamos realizando ese proceso de retroalimentación. Vamos haciendo justamente esto que estamos planteando aquí. La retroalimentación es un proceso permanente y nos permite ir recogiendo información y esta información devolvérsela al estudiante con la intención de darle elementos claves para que él pueda seguir avanzando en su proceso. Muy bien, tuvimos una pequeña dificultad con las diapositivas, pero ahora ya estamos de vuelta. Entonces, volvamos sobre ese proceso de retroalimentación que forma parte de justamente este proceso de mediación también. Conecta directamente con nuestro proceso de mediación. La idea es, en relación a la retroalimentación, que ese proceso nos permita recoger información, pero también devolver la información al estudiante. No quedarnos con la información nosotros, sino brindarle esta información al estudiante para que él, a partir de esto, pueda tener claridad de qué es aquello que está pasando con su aprendizaje. Efectivamente, esto conecta mucho también con su proceso de autoevaluación. El estudiante va a caer en cuenta de qué es lo que más le gustó de la experiencia, cómo lo hizo, cómo podría hacerlo mejor. Eso lo hace también a partir de su autoevaluación. Pero algunos elementos quizá no los pueda visualizar él mirando su propio proceso. Y nosotros como docentes podemos acompañarlos en ese proceso de aprendizaje, brindándole algunos elementos para que él pueda tener información sobre qué mejorar, qué es aquello que ya logró, aquello que todavía está en proceso de lograr, cómo puede hacer para ir mejorándolo. Entonces, la intención del proceso de retroalimentación no es que nosotros les demos toda la información, es que conectemos con lo que ellos saben y podamos llevarlos justamente a caer en cuenta de aquello que han logrado, aquello que aún no han logrado y aquello que pueden hacer para seguir mejorando. Es importantísimo que conectemos con ellos en este proceso de retroalimentación, que no les demos solamente la información que nosotros creemos que deben tener, sino que inclusive en este proceso de retroalimentación conectemos lo que ellos van sabiendo de ellos mismos y de su proceso con lo que nosotros hemos podido observar. En este proceso de retroalimentación es importantísimo tener un proceso de alimentación. Cuando hablamos de alimentación, no es que nos hayamos equivocado y hayamos perdido por ahí la retro, sino que es un proceso en el que nosotros recogemos información. Es decir, yo para retroalimentar a mi estudiante necesito primero observar, analizar, mirar qué es aquello que está pasando con sus aprendizajes, con su proceso, con su producto. Y solamente a partir de ello voy a poder retroalimentarlo. Hay una analogía justamente de Peter Senge sobre la retroalimentación. Y justamente nos invita a mirar cómo es que recogemos esa información, qué es aquello que hacemos frente a una situación. Es importante mirar justamente cómo observamos la brecha, qué es lo que está pasando con el aprendizaje del estudiante, la posición en la que nos encontramos frente a esta experiencia de aprendizaje del estudiante, cómo la observamos, la analizamos, qué es aquello que vamos mirando en relación a el nivel de agua deseado, aquello que esperamos de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, es importantísimo que nosotros primero recojamos información, observemos, para a partir de ello caer en cuenta de qué es aquello que están necesitando. Caeremos en cuenta entonces en relación a cuáles son las brechas entre lo esperado y lo actual, los patrones de comportamiento que los chicos van teniendo, las fortalezas, las debilidades, aquellos elementos en los que puedo realmente brindarles información para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces, es importantísimo dentro del proceso de retroalimentación que primero yo me alimente como docente, es decir, que recoja información sobre lo que está pasando realmente con su aprendizaje. Dentro de este proceso de alimentación,
de retroalimentación, después de haber alimentado la información que tenemos con esta observación, necesitamos guiar a los estudiantes por este proceso también de autoevaluación y conectar con nuestra retroalimentación. Entonces, aquí entra a tallar fuertemente Wilson nos presenta una escalera de la retroalimentación. Y esta escalera de la retroalimentación nos dice que hay que pasar por ciertos momentos, hay que ir subiendo los escalones frente a la retroalimentación. Y es importantísimo mirar entonces desde esta lógica qué es aquello que los estudiantes van logrando. Un elemento importantísimo, no solamente aquello que les está faltando, sino sobre todo qué es aquello que van logrando. Es decir, cómo miramos el vaso medio lleno más que medio vacío. Dentro de este proceso de retroalimentación, Wilson nos comenta que es importantísimo clarificar. Clarificar implica que nosotros a través de preguntas podamos entender mejor qué es lo que está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Que podamos saber por qué hizo algo, cómo lo hizo, qué pensó, cómo están conectando las cosas que él está haciendo. Y esto nos va a permitir a nosotros tener mayor información para brindar esa retroalimentación. Entonces, no necesitamos partir de lo que vemos nada más, sino que de esta conexión con el estudiante que nos permita recoger información mucho más puntual y que ellos nos la puedan expresar para tener mayores elementos para realizar esta retroalimentación. Es importante también que nosotros podamos valorar los puntos positivos, los aspectos positivos que van logrando los estudiantes, sus fortalezas, aquellos elementos interesantes que han encontrado en su proceso, que podamos hacerle comentarios honestos. Es decir, no se trata de decirle, sí, bien, lo has hecho perfecto. No, no necesitan eso. Necesitan información clara, necesitan la verdad, y es importante ser honestos con ellos. Pero lo importante frente a esta honestidad es partir por aspectos positivos. Todo estudiante logra hacer algo frente a la situación o a la experiencia que se le ha presentado. ¿Qué es aquello que va logrando? ¿Qué es aquello que sí está logrando hacer? Aquello que tiene como fortaleza frente a esta situación y que quizá no ha logrado utilizar del todo, pero que yo como docente me doy cuenta que tiene. Y eso hay que brindárselo como un buen elemento, un elemento esencial. Esto nos debe permitir justamente generar ese clima de confianza necesario para que él pueda seguir avanzando. Pero también es importantísimo que durante esta retroalimentación generemos nosotros ese espacio agradable, de confianza. No es un espacio de bromas ni chistes, es un espacio en el que él sabe que yo le voy a decir las cosas en las que considero que puede mejorar, con toda la confianza y con toda la intención de que él pueda mejorar en su aprendizaje. Si el estudiante sabe que esa es mi intención, va a valorar también que yo le dé esa información. Entonces, es importantísimo que tengamos como segundo escalón el poder valorar aquellos elementos, aquellos aspectos en los que él va avanzando. Es importante también que como siguiente escalón le podamos expresar nuestras inquietudes. Las preocupaciones que tenemos frente a su aprendizaje, las dificultades que estamos encontrando, los desacuerdos que tenemos con él en algunos conceptos o ideas que ha generado, justamente con la intención de ayudarlo a mirar su proceso de aprendizaje y a ir mejorándolo, a ir retomándolo con estos elementos adicionales. ¿Has considerado tal cosa? ¿Has considerado que podríamos hacer esto de esta otra manera? ¿Has visto este otro camino o esta otra forma de llegar a esto? Me pregunto si con lo que me estás planteando quieres decir tal o cual cosa. Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero podrías mirarlo también desde esta otra lógica, desde este otro ángulo. Entonces, ¿cómo llevamos a los estudiantes a partir de preguntas y repreguntas que le vamos haciendo, justamente a caer en cuenta de aquellos elementos que están teniendo como dificultad o aquellos elementos que nos preocupan en su proceso de aprendizaje? Y como un elemento también importantísimo, el poder hacerle sugerencias. Después de haber clarificado, tener claro por dónde van los elementos claves en este proceso de retroalimentación, que es aquello que estaba logrando el estudiante pensando o haciendo,
lo valoro aquello que él está logrando hacer, porque lo que yo valoro es el aprendizaje. El estudiante siempre está muy bien valorado, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre, lo que tenemos que retroalimentar es el aprendizaje, ese proceso de aprendizaje, ese desarrollo de sus competencias. Entonces, después de haber valorado esto, después de darle aspectos positivos sobre su aprendizaje, paso a expresar estas inquietudes, dificultades que estoy viendo en su proceso y también paso a hacer sugerencias, paso a darle elementos para que él pueda superar estos elementos que estamos encontrando dentro de su proceso de aprendizaje que todavía no está logrando, para que pueda darse cuenta de estas preocupaciones que tengo yo en relación a su proceso y pueda él empezar a trabajar para mejorar su proceso de aprendizaje y el desarrollo de su competencia. Esto es importante que nosotros lo hagamos de manera constructiva, es decir, que no les digamos todas las cosas como sugerencias, sino que también recojamos de ellos a partir de este proceso de retroalimentación qué es lo que han encontrado. A lo mejor durante este proceso en el que hemos ido clarificando, en el que hemos ido valorando y expresando inquietudes, él también ya encontró elementos que podrían utilizarse para la mejora y podemos combinar aquellas sugerencias que yo le voy a dar con aquellos elementos que él ve o ella ve que puede mejorar. Dentro de este proceso de retroalimentación, es importante caer en cuenta que podemos realizar retroalimentación formal o informal, que podemos realizar retroalimentación en la que efectivamente le asignemos un nivel de logro a aquello que va logrando, que le digamos, sí, mira, estamos en proceso, estamos todavía en inicio en esto, o ya estamos logrando esto de aquí, pero también hay retroalimentación informal que se la podemos dar justamente durante este proceso de aprendizaje, donde le vamos devolviendo información sobre lo que vamos encontrando, donde a partir de preguntas y repreguntas lo vamos haciendo caer en cuenta de aquellas cosas que puede ir mejorando. Entonces, hay que combinar estos elementos, darles indicios claros del nivel de logro en el que está su aprendizaje, pero también el desarrollo de su competencia también, pero también darle información o entrando en estos momentos claves en los que a partir de preguntas, repreguntas, de ideas claves que le vamos dando esta retroalimentación más informal y que no precisamente tiene un momento clave en el desarrollo de la experiencia, que puede ser durante la primera actividad, la cuarta actividad, la sexta actividad. Eso dependerá de cómo yo voy viendo su proceso de aprendizaje y dónde considero que tengo que entrar a tallar para ayudarlo a seguir avanzando. Es importante caer en cuenta también que en este proceso de retroalimentación podemos brindarle retroalimentación verbal, no verbal, a partir de inclusive nuestros gestos, ¿verdad? De nuestras formas de interactuar con él, de nuestro tono de voz. ¿Sí? Hay varios elementos que le van brindando a él retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje. Y hay que nosotros como docentes ser conscientes de todos ellos para poder también manejarlos, para poder ser constructivos con aquello que vamos brindando. Y esta retroalimentación también puede ser escrita o ser actuada. Es algo que nosotros le podemos como expresar, mostrar a partir de una actuación, es decir, cómo nosotros modelamos un poco el qué tendría que haber hecho frente a una situación cuando vemos que efectivamente no está logrando conectar con ella, ¿no? Y también se la podríamos brindar de manera escrita. Y también es importante ver las fuentes de esta retroalimentación, de esta información. Tenemos información que surge del mismo estudiante en su proceso de autoevaluación, información que surge del docente hacia el estudiante y también información que surge a partir de los compañeros, que en este caso podría ser también a partir de los hermanos, de los pares o también de los compañeros de clase a partir de videoconferencias o espacios de videollamadas o espacios de retroalimentación grupal. Entonces, estos elementos son elementos claves dentro del proceso de retroalimentación. Algo elemental que veíamos es que dentro de este proceso de retroalimentación es importante que el estudiante vaya de esta mirada que quizá pueda tener en principio de frustración frente a la situación, a la experiencia, el no saber cómo hacer las cosas frente a la experiencia, a el poder sentirse cada vez más seguro de lo que él puede hacer.
Y esto justamente ocurre como parte de este proceso de mediación y retroalimentación. Como docentes vamos llevando al estudiante de un proceso en el que quizá él sienta que no puede hacerlo, que le faltan elementos para lograrlo, a ser consciente de su proceso de aprendizaje e ir caminando cada vez más hacia el desarrollo de su autonomía frente a él. Y que pueda ser consciente de los recursos que él tiene para enfrentarse a la situación y de los que no tiene y requiere aprender, adquirir para justamente enfrentarse a esta situación. Entonces es importantísimo que como docentes llevemos a nuestro estudiante desde estos momentos complejos en los que él no puede reconocer todo lo que tiene para enfrentar la situación, justamente a ir cayendo en cuenta de los elementos positivos que tiene, de los recursos que tiene y de aquello que necesita aprender y que puede aprender como parte de este proceso para efectivamente lograr aquello que él requiere frente a la experiencia. Entonces, es importantísimo que nosotros los acompañemos y que les vayamos dando dentro de nuestra retroalimentación esta confianza en ellos mismos para que puedan ir desarrollando su proceso autónomo de aprendizaje. Vamos a ver ahora un video sobre el proceso de retroalimentación que nos permita un poco consolidar, resumir todo aquello que hemos visto durante esta presentación. Vamos con el video. Muy bien, entonces hemos visto este video de retroalimentación. Este video nos permite consolidar un poco estas ideas que hemos ido trabajando durante esta presentación